¿Qué tal? Los saluda Humberto Cortés. Vamos a continuar con el cuarto tema. El tema que vamos a hablar a continuación es test bolus y bolus tracking. Son técnicas de sincronización que nos van a permitir adquirir fases arteriales. Y pues, bueno, también otro nombre que se les conoce al test bolus es prueba de bolo. Y al bolus tracking también se le conoce como seguimiento de bolo de contraste. Vamos a ir explicando a continuación cada una de ellas. Lo que mencionábamos hace un momento son técnicas de sincronización. Los estudios para valorar estructuras arteriales o la vascularización arterial de un órgano requieren la administración rápida de contraste, obteniendo así un pico de realce arterial de corta duración. Para sincronizar de forma adecuada el paso del contraste por las estructuras arteriales con la realización del estudio y obtener el mayor realce arterial, los aparatos actuales disponen de dos herramientas diferentes: el bolo de prueba y el seguimiento del bolo. De igual manera existe una tercera herramienta, la cual es solo sincronizar el tiempo con el inyector de medio de contraste y realizar la adquisición simplemente con un tiempo de retardo. Bueno, para esta tercera, pues en sí es importante conocer la condición de nuestro paciente, aunque de forma general, para adquirir fases arteriales, por ejemplo, digamos, en un estudio de angiotomografía de arteria de aorta abdominal, pues sabemos que el contraste de forma general en pacientes pues va en la temprana de unos 20 a 25 segundos, ya una tardía comienza a partir de los 30 a 35 segundos, pero como les menciono, va a depender de cada tipo de paciente, ya que algunos por patología, llámese insuficiencia cardíaca, llegamos a obtener imágenes arteriales tempranas a partir de los 50 segundos o a los 60. Incluso me ha tocado casos en donde adquiero o he adquirido fases arteriales a partir de los 70 segundos. Esto ya es por una enfermedad cardíaca y incluso hasta podemos confundirnos, pensar que el vaso o más bien la vía de acceso se nos infiltró, pero realmente no es así, realmente es la condición clínica en la que llega nuestro paciente. Para eso es importante igual basarnos en la fase simple, en donde vemos el corazón, su forma anatómica. Podemos ver si está aumentado de tamaño, pues sabemos que nos va a salir nuestra fase arterial temprana pues con mayor tiempo de retardo, o si está de tamaño normal, pues sabemos que no va a haber ningún problema. Incluso también la edad cuenta mucho de nuestros pacientes, ya que a partir de pacientes que van de los 60, 70, incluso hasta los 80 años de edad, pues adquirimos fases arteriales tempranas a partir de los 40 segundos, 45. Entonces, pues eso ya depende también de cada paciente. Es por eso que para adquirir una buena fase arterial, pues existen estos dos métodos, que es el bolo de prueba, perdón, y el seguimiento del bolo de contraste. Aquí vamos a empezar con el bolo de prueba, que es, o le conocemos como en los equipos como test bolus, timing bolus o test injection, ya depende el tipo de marca con el que trabajemos. Y bueno, este método se basa en inyectar una pequeña cantidad de contraste, un bolo que va a partir de los 10 mililitros a 20 mililitros. Esto ya va a depender del operador, y de a 2 a 4 segundos en el caso de acceso de vía de catéter central, de 8 a 5 segundos el acceso vía periférica. Esto es el retardo, esto se refiere a colocar un retardo para hacer la adquisición. Para hacer los cortes,
en un vaso de interés y vean, se comienza a realizar cortes consecutivos sobre una estructura de interés y siempre a la misma altura del paciente. Esto va a depender del tipo de estudio que vamos a realizar. En el caso de angiotomografía pulmonar, pues vamos a colocarlo de preferencia a nivel de la carina o de preferencia en la arteria pulmonar derecha. Esto permite medir el realce de la estructura a estudio mediante una región de interés. Es decir, que posteriormente a realizar cortes inyectando el bolo de prueba de 10 a 20 mililitros, vamos a descargar esta información en un histograma en donde nos va a habilitar una opción de colocar un ROI y pues verificar el pico en el que llega su máxima opacidad con respecto al tiempo, que es lo que dice aquí, y determinar cuándo se produce el máximo pico de realce. La administración del contraste para el estudio final se realiza según el tiempo averiguado, a la misma velocidad que el anterior, pero con un tiempo de retardo añadido, habitualmente a 3 segundos. Lo que nos trata el texto es que nos dice la literatura que al momento que nos dé un ejemplo, un realce, vamos a enfocarnos en el estudio de una arteria pulmonar. Si nos marca la llegada del contraste del pico máximo a 10 segundos en el histograma, sugiere que le añadamos o le pongamos más 3 segundos, es decir, 3 segundos de más a los 10 segundos sería 13 segundos, pero a veces no es conveniente ya que hay pacientes que tienen un gasto cardíaco rápido y si es así, pues al momento de colocarle estos 13 segundos, seguramente ya vamos a obtener una fase en el que el contraste pues ya se haya lavado de la arteria pulmonar y esté ya pasando por la arteria aorta. Entonces, pues es importante, yo insisto que al momento de que realicemos un estudio simple, veamos principalmente la anatomía y cómo llega a nuestro paciente. Aquí tenemos los nombres con los que lo manejan las distintas marcas comerciales. Ya es cuestión de que cada uno de nosotros exploremos nuestro equipo. Por ejemplo, en Siemens, pues le llaman test bolus. Pero en sí, pues, a pesar de que cambia el nombre, pero nos referimos a la prueba de bolo, de contraste. Aquí les muestro el ejemplo de lo que inyecto en un estudio de angiotomografía de arteria pulmonar. Habíamos mencionado en la clase pasada que el color verde corresponde al contraste, mientras que el color azul corresponde a la solución salina, a la inyección. En este caso, pues yo inyecto la prueba a un caudal de 5 y la cantidad de contraste que inyecto solamente son 15 mililitros, sin importar que el paciente sea delgado, sea de un cuerpo que sea de mayor volumen y en juego con, en juego con una velocidad de 6 de caudal con 40 mililitros de solución salina. Esto con la finalidad de que a mí me interesa que al momento de que yo inyecte el contraste, pues ya se encuentre concentrado en lo que es la arteria pulmonar. Mientras que al momento de que termino de inyectar el contraste, pues la vemos lo que es desde que inyectamos al paciente, desde la vía periférica hasta la vena subclavia y obviamente pues lo que nos interesa lavar es la vena cava superior. Entonces es por eso que yo inyecto esta cantidad de contraste a mayor rapidez para que de una forma inmediata pues nos lave la vena cava y evitemos ese destello de luz que es un artefacto por endurecimiento del haz. Y bueno, aquí lo que muestra los dos ejemplos es de su lado izquierdo vemos el momento en el que hago la inyección de esta cantidad de contraste con solución salina y lo que estoy haciendo aquí es colocar el retardo mínimo para este estudio. El retardo mínimo que colocamos, aquí dice retardo mínimo es de 2 segundos, entonces yo al momento de que voy a empezar a explorar con el test bolus, tengo que sincronizar, es decir, oprimir al mismo tiempo el botón de inicio de nuestro tomógrafo
con el botón de inyección de nuestro inyector para que se sincronicen y envíen al mismo tiempo el tiempo de que llegue el contraste y la emisión de radiación. Esto le pongo los 2 segundos, ¿sale? Es lo que estamos haciendo aquí. Y ven, al momento vemos cómo está la arteria pulmonar y está comenzando a llegar el contraste. Llega primero a la vena cava, después llega hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y posteriormente empieza a hacer el llenado hacia las arterias pulmonares. Es lo que estamos viendo acá. Y posterior a eso, pues vemos cómo llega de inmediato hacia las cavidades izquierdas y después hacia la arteria aorta. Aquí nos estamos dando cuenta. Si se dan cuenta en este paciente, al momento de que inyecto el contraste, después de la arteria pulmonar, no tarda mucho en llegar hacia las cavidades izquierdas y hacia la arteria aorta. Vean. ¿Sale? No nos tarda mucho tiempo. Y bueno, por este lado, de su lado derecho, una vez que realizamos estos cortes y ya hicimos la prueba de Evolo, nuestros datos los descargamos en un histograma. En el caso de Siemens, pues se llama Dineva. Entonces ya adquirimos, y aquí lo que hacemos es descargar nuestros datos, que es lo que estamos haciendo ahorita. Colocamos el retardo mínimo. Recuerden que el retardo lo pusimos aquí de este lado, le pusimos 2 segundos, entonces este tiempo le ponemos aquí en el histograma 2 segundos para que nos haga el cálculo de opacidad, ¿sale? Entonces lo que estamos haciendo aquí con base a la literatura es colocar los ROIs. A mí me gusta colocar 3 ROIs, uno en el tronco de la pulmonar y los otros 2 en cada pulmonar, en una derecha y en otro la izquierda. Lo que también me gusta hacer, y por tips se los voy a compartir cuando veamos el protocolo a más detalle de angiotomografía de arteria pulmonar, es colocar un ROI en la vena cava superior. Esto para hacer un porcentaje de cuánto pierde de opacidad después de que llega. Como vemos que la mayor opacidad llega a la vena cava superior, vemos que al momento que va bajando el contraste, va llegando hacia el corazón, pues de forma inmediata se empieza a diluir con la sangre, entonces va perdiendo opacidad. Entonces a mí me gusta calcular como el porcentaje de pérdida de opacidad con la finalidad de que cuando vaya a inyectar el contraste, pues sea una cantidad en la que me opacifique bien la arteria pulmonar y que no me genere ese artefacto de endurecimiento de las aquí en la arteria, perdón, aquí en la vena cava superior. Aquí ya tenemos una captura del histograma de análisis. Como hace ratito en el GIF lo vimos, descargamos aquí nuestros cortes que realizamos. Y pues aquí recuerden que el tiempo que le ponemos es el tiempo con el cual comienza es el retardo en el cual va a comenzar a hacer nuestros cortes. En este caso yo les comento que para estudios de arteria pulmonar, pues es el tiempo mínimo en el que yo manejo, es el tiempo de 2 segundos. A partir de 2 segundos ya comienza a hacer cortes, ¿sale? Entonces ese es el tiempo que le colocamos acá para que nos haga un buen cálculo respecto al tiempo y bueno, también el pico máximo. Y pues aquí está con el cuarto ROI que yo le coloqué en la cava superior. Y vamos a ver que aquí hay 600. Ahí no se alcanza a ver. Vamos a ver si le podemos hacer zoom. Pantalla. No nos deja hacer zoom. Ok, no nos deja hacer zoom. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí tengo yo la imagen. Aquí en
En el cuarto ROI que puse, lo puse en la vena cava superior y nos marca 639.1 unidades Hounsfield. Mientras que el número 1 es de 191. El ROI número 2, que es en la pulmonar izquierda, nos da 280. Y en el tercer ROI, en la pulmonar derecha, nos marca 186. Entonces, vean, vamos a tomar como referencia del vasito el mayor pico de opacidad, que fue el número 2, que es este, que es el número 2 y realza 280 unidades Hounsfield. Entonces lo que hago aquí es hacer una regla de 3. ¿Cómo es eso? Vamos a escribir acá. A ver, vamos a ponerlo con color rojo. Entonces dijimos que el número 4 de la vena cava superior es 639.1. Entonces yo hago una regla de 3. A esto yo le pongo que es el 100%, ¿sale? Vamos a hablar de porcentaje. Vamos a poner el 100%. Mientras que dijimos que vamos a tomar el valor de pico máximo de nuestro vaso fue de 282, que corresponde a este, 282. Entonces este vamos a ponerle 280, perdón, 280.2. Entonces, para saber aquí cuál es el porcentaje que llegó de opacidad, pues vamos a multiplicar 280.2. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora que tengo. 280.2 por 100. Vamos a multiplicar esto por 100. Y nos da 28.020, pero esto lo vamos a dividir entre 639.2. Entonces nos dice que que el porcentaje que nos da aquí es de 43.83. Vamos a redondearlo a 44. ¿Sale? Vamos a redondearlo a 44. Entonces esta información nos va a permitir de que nosotros, al hacer una adquisición real, cuando nosotros realizamos una adquisición real, recordemos que tenemos que respetar el mismo parámetro de caudal. El caudal que pusimos en el test bolus debe ser el mismo cuando realicemos ya nuestra adquisición de angiotomografía. Entonces esta información nos va a servir que cuando inyectemos contraste, veamos que la opacidad que maneja sea una opacidad que a partir de 250 unidades Hounsfield ya se considera un vaso que tenga esa opacidad, ya se considera una angiotomografía. Entonces, esto dice que si con 15 mililitros tuve un realce de 280, no requiero pasarle exageradamente 50 mililitros de contraste, porque lo que va a suceder es que voy a tener sí opacidad en mi arteria pulmonar, pero pues también, como aquí me dice que con 15 mililitros tuve un realce de 639.2 unidades Hounsfield, no, 0.1, perdón. Entonces quiere decir que si yo inyecto exageradamente 50 mililitros de contraste, pues seguramente la vena cava superior nos va a salir con este artefacto, ¿sale? Entonces es lo que tratamos de evitar en los estudios de angiotomografía pulmonar, opacificar lo mayor posible la arteria pulmonar y reducir el artefacto de la vena cava superior. Y aquí como dato importante, cuando la vena cava tiene una opacidad de unidades Hounsfield de 800, perdón por la letra, 870 unidades Hounsfield. A partir de esta cantidad
vamos a tener este efecto de destello que es causado por el artefacto de endurecimiento. Entonces, pues nos va a salir un destello en nuestros estudios. Entonces, estos datos es importante tomarlos en cuenta para que al momento que realicemos nuestro estudio de angiotomografía, pues sepamos colocar la cantidad exacta de contraste para que tengamos buena opacidad en la arteria pulmonar y disminuir el artefacto de la vena cava superior. ¿Sale? Esto ya lo vamos a ver mediante la práctica. A ver, continuemos con las diapositivas. Bueno, aquí tenemos las ventajas de utilizar bolo de prueba. Nos da ventajas de utilizar el bolo de prueba. Nos da el tiempo exacto en el que el contraste va a llegar a un vaso en específico. Es preciso en el tiempo, permitiendo identificar variantes de cada paciente como la edad, el peso, enfermedades cardíacas que afecten la hemodinamia de la sangre. Ajá, eso es lo que les comentaba. La literatura pues dice que cuando realicemos esta prueba de bolo, pues le sumemos 3 segundos más a la adquisición, pero no es tan sugerible porque hay pacientes que tienen el gasto cardíaco elevado, entonces pues el contraste se nos va a pasar de volada. Ajá, se nos va a pasar rápido el contraste y vamos, posiblemente en nuestra adquisición de angiotomografía pues ya el contraste ya no esté la opacidad máxima en la arteria que queremos y ya se nos haya lavado. Ajá, entonces no es tan sugerible. Sí es sugerible en el caso de que pues nuestro paciente pues tenga un gasto cardíaco pues tampoco no tan lento, tampoco no exageradamente lento, pero sí un gasto cardíaco regular, entre comillas. Permite identificar para estudios cardíacos coronarios y no coronarios la relación y porcentaje de absorción de contraste en relación a la opacidad de la vena cava y el vaso de interés. Eso es lo que les mencioné hace un momento como ejemplo, basándonos en el vaso de interés que es la arteria pulmonar, pues hicimos una regla de 3 en donde colocamos el ROI, nos dio una unidad, bueno, nos marcó unidades Hounsfield y pues obviamente como ahí recién llega el contraste, cuando empieza a llegar a las cavidades del corazón, pues este se mezcla con la sangre y empieza a perder opacidad, ¿no? Entonces vemos la relación de cómo llega a la vena cava y cómo pierde ese porcentaje cuando ya empieza a llegar al corazón, ¿sale? Y dice aquí, bueno, entonces también cuando hablamos de estudios cardíacos coronarios y no coronarios, pues nos referimos a todas aquellas estructuras vasculares que se encuentren en el corazón. Llámese, cuando hablamos de coronarios, pues obviamente nos referimos a las arterias coronarias, derecha e izquierda. Cuando hablamos de no coronarios, nos referimos a, por ejemplo, a los estudios de arteria pulmonar, vena pulmonar. Entonces, es es la ventaja que nos da el ver este porcentaje para que evitemos ese artefacto. Y bueno, aquí decía arteria pulmonar o arteria aorta. Eso nos ayuda a evitar artefactos por endurecimiento del asa. Permite calcular la cantidad de contraste a inyectar mediante el realce en unidades Hounsfield. Ya les decía, si con 15 mililitros tuvimos un realce, porque les comento, eso depende y va a variar de cada paciente. Pero, por ejemplo, si llegamos a hacer la prueba de bolo y esto nos dice que su máxima opacidad llega hasta 400 unidades Hounsfield, pues no es necesario inyectarle más que los 15 mililitros, porque si inyectamos más contraste, lo que va a suceder va a lo que les comentaba. Quizá conservemos esa misma opacidad o aumentemos un poco más la opacidad o en el vaso de interés, mientras que lo que nos va a afectar principalmente va a ser el artefacto en la vena cava. Permite calcular la duración de la adquisición mediante la permanencia del contraste en el vaso de interés.
Esto igual se refiere al gasto cardíaco. Si sabemos que son cortes que va realizando en un mismo sitio, que es en el vaso de interés, ¿de acuerdo? Eh, si vemos que para eso tenemos que ver que el intervalo de tiempo que va a realizar de corte a corte, por ejemplo, para estudios, bueno, el test bolo está configurado para hacer los cortes cada 2 segundos, es decir, hace un disparo, se espera 2 segundos, realiza otro disparo, espera 2 segundos sobre el mismo corte. Ajá. Pero incluso ese tiempo nosotros lo podemos reducir, no necesariamente así marcado 2 segundos, ¿no? Lo podemos reducir a 1 segundo o incluso aumentar hasta 3, 4 segundos, lo cual pues no es tan sugerible. Pero ese intervalo de tiempo nosotros lo podemos configurar, cambiarlo de 2 segundos a un segundo. Ajá. Entonces, por ejemplo, si está determinado el tiempo de corte a corte de 2 segundos, entonces si vemos que en un corte tenemos el contraste en la arteria pulmonar y pasan 2 segundos y ya lo tenemos en la aorta, en la arteria aorta, pues esto nos indica que el gasto cardíaco del paciente pues está un poco elevado, ajá, porque está pasando muy rápido. Pero si vemos que el contraste empieza a llegar a la arteria pulmonar y pasan 2 segundos y sigue como llenando la arteria pulmonar, pasa otros 2 segundos, sigue pacificando la arteria pulmonar, pasan otros 2 segundos y vemos que apenas el contraste está pasando a las venas pulmonares, pues quiere decir que el gasto cardíaco de nuestro paciente está muy lento. Eso corroborándolo, como les había mencionado, en un estudio simple, pues ver cómo es el tamaño del corazón. Ujú. O incluso ver en el historial clínico si tiene pues antecedente de enfermedad cardíaca y también podemos verificar eso. Permite identificar la hemodinamia de la sangre en relación al gasto cardíaco, que es lo que les comenté hace un momento, y en relación al tiempo y realce en unidades Hounsfield. Se sugiere su uso especialmente en estudios cardíacos coronarios y no coronarios. Fíjense que en algún momento, en algún sitio de trabajo donde me encontraba, utilizábamos esta técnica de test bolus para realizar angiotomografía de miembros inferiores. Eso con la finalidad lo hacía con mi médico adscrito, que su especialidad era en cardiología en imagen, y ella le gustaba que hiciéramos, pues realizáramos la prueba de bolo con la finalidad de reducir la cantidad de contraste. Pero es bueno, de buena práctica, hacerlo más en estudios cardíacos coronarios y no coronarios. Ya va a depender esto del usuario, del técnico radiólogo usuario o del médico con el que trabaje, ¿sale? Eso ya es decisión de los usuarios. Y bien, como cada ventaja, pues también existen desventajas. En este caso, pues amerita inyectar una pequeña cantidad de contraste que puede verse afectada en la eliminación del mismo en los uréteres en estudios de abdomen. Eso, y aparte de que pues vamos a ver ya órganos, ya algunos órganos perfundidos, no en su totalidad, pero sí de cierta manera ya van a estar perfundidos. Entonces esa es una desventaja de realizar el bolo de prueba. Vean, aquí tenemos un ejemplo de lo que les comentaba. Al momento de que nosotros inyectamos el medio de contraste, pues vemos que al momento de que está pasando por los vasos de, de la vena subclavia, y bueno, aquí también vemos que nuestro paciente tiene una accesoria, una vena cava superior, tiene una vena cava superior izquierda, porque en sí, pues debe ser del lado derecho, pero ven, el lado derecho no está llenando, y eso es la razón por que el paciente fue canalizado del lado izquierdo. Pero pues aquí podemos observar que tiene una vena cava superior izquierda. Entonces,
bueno, vemos que al momento de que estamos inyectando, pues vemos cómo tiene la mayor opacidad, mientras que al instante vemos que la mayor opacidad está aquí en el ventrículo. Este es el ventrículo, nada más que pues, el paciente presentaba esta patología, esta insuficiencia cardíaca. Ajá. Este es el ventrículo derecho, y vemos cómo en sí el contraste empieza luego a perder opacidad. Esto es por lo que les comento, de que al momento que llega al corazón, pierde opacidad. Ajá, entonces ya no es la misma opacidad que tenemos aquí en la arteria pulmonar en relación a la cava superior, ¿sale? Entonces eso es algo que observar durante una adquisición simple. Vemos si existe algún tipo de patología cardíaca en nuestro paciente, pues sabremos o tendremos como que el conocimiento de que no va a ser como tal un estudio común de rutina, tiene esa variante. Bueno, para concluir acerca del test bolus, vamos a reproducir un video de una adquisición de angio pulmonar con técnica de test bolus, de bolo de prueba. Aquí ya estamos colocando, este es el corte que vamos a realizar. Es a la altura de la carina, o pues si lo visualizamos por tomografía, lo vamos a poner a la altura de la arteria pulmonar derecha. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es primero poner de dónde a dónde vamos a hacer la adquisición. En el centro de trabajo donde elaboramos, también realizamos una fase venosa por protocolo. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro corte. Aquí está nuestra arteria pulmonar. Lo vamos a situar en la arteria pulmonar derecha. Pulsamos mover, ya se va a situar. O sea, esto es parte del estudio simple, pero tenemos que hacer los cortes con el test bolus en esta misma región, basándonos en el estudio simple. Entonces vean, ya estamos inyectando contraste. Ya está llegando a la cava superior. Vean que hizo un destello de luz, un artefacto. Ya llegó a nuestra arteria pulmonar y ya enseguida se lavó el vaso. Entonces esto nos indica que nuestro paciente, como no tardó en pasar de la arteria pulmonar a la arteria aorta, pues esto nos indica que nuestro paciente pues tiene un gasto cardíaco un poco alto. Entonces vean, aquí ya vamos a descargar nuestros datos en el histograma. Colocamos el tiempo que les había comentado, 2 segundos, con el cual comenzamos a hacer los cortes. Colocamos nuestros 3 ROIs. Vean que aquí nos da 10 segundos, ¿sale? Nos da 10 segundos el pico máximo. Aquí ya no puse un cuarto ROI en la cava superior. Pero vean, con base a eso, yo le puse 8 segundos. ¿Por qué no los 10 segundos? Recuerden que hace un momento les dije que viendo, al realizar los cortes, vemos cómo el contraste pasa de forma inmediata de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Si yo le hubiera puesto los 10 segundos que aquí nos marca, seguramente ya me hubiera salido mi estudio, ya hubiera perdido opacidad la arteria pulmonar y ya hubiera pasado a la arteria aorta. Entonces yo no le puse los 10 segundos que nos marcaba con base al paciente, con base a la información que nos dio cada corte. Yo le puse 8 segundos. Entonces en sí la duración va a ser 10 segundos, en el cual pues ya el contraste lo tenemos ya en su opacidad máxima. Acuérdense, aquí 10 segundos nos marca. Yo no puse este tiempo, yo puse 8 segundos, pero mi duración la puse a 2 segundos, ¿sale? Esto también les hablaba hace un momento, que nos va a ayudar a poner el tiempo de duración con base al test bolus. Vamos a iniciar. Cuenta regresiva desde 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hacemos nuestra adquisición y vean cómo
tenemos el contraste en nuestra arteria pulmonar, ¿sale? Aquí mandamos una fase venosa. Les comento, eso es por protocolo. Ya en sus centros de trabajo es decisión de su médico de realizar esta segunda adquisición o no. Ya es decisión del médico con el cual trabajen. Lo que estoy haciendo aquí es colocar el campo de visión. Como colocamos el filo view para hacer posteriormente la reconstrucción. Entonces vean, aquí ya estamos adquiriendo la fase venosa. Una nota importante, aquí las indicaciones se las di de forma personalizada al paciente. ¿Qué quiere decir? Que no active las indicaciones que el equipo les da. Esto yo lo hice de forma manual con la finalidad de que mi estudio pues no me salga respirado y lo mejor posible. Vean, aquí tenemos un poquito de destello en la cava superior. Pero vean que al momento de ir bajando nuestros cortes va perdiendo esa opacidad, porque recuerden que ya a partir de aquí en este corte ya se va mezclando la vena cava con la sangre, entonces va perdiendo opacidad. Y también por este lado pues vemos la presencia de trombos, que fue el motivo por el cual solicitaron el estudio, por sospecha de tromboembolia pulmonar. Vemos que se está realizando la reconstrucción. Esta fue una adquisición de una angiotomografía de arteria pulmonar con técnica de test bolus, ¿sale? Entonces ya descargamos aquí nuestra adquisición que hicimos y vean, vemos que tiene una muy buena opacidad nuestra arteria pulmonar. Incluso aquí ponemos la técnica de imagen MIP y vemos cómo se ven los trombos en la arteria. Ok, entonces vemos aquí, colocamos nuestros ROIs, tenemos ya esto ya es en el ROI que colocamos para medir cuánto tuvimos de opacidad de unidades Hounsfield. De hecho, a este paciente, si no mal recuerdo, solamente le pusimos 18 mililitros de contraste. Lo que hice para tener ese mayor realce fue que aumenté un poco el caudal de flujo. Al aumentar el caudal de flujo nos permite o nos ayuda a tener mayor realce en unidades Hounsfield. Recordemos que la arteria pulmonar izquierda manejaba su máxima opacidad, hace un momento que hicimos, porque fue con base a este caso, fue de 280 unidades Hounsfield. Pero vean, ya durante la adquisición, al aumentar un poco el caudal, que fue el test bolus de 5, lo aumenté de 5.8, eso nos ayudó a incrementar más la opacidad en unidades Hounsfield. Entonces vemos nuestra pulmonar izquierda que tiene como unidad máxima 419 unidades Hounsfield. Entonces pues es buen criterio para saber que es una buena angio. Sabemos que a partir de 250 unidades Hounsfield ya se considera angio. Entonces pues ganamos aún mayor opacidad, ganamos un poquito o bueno, un poquito más, iba a decir de la mitad, pero no, ganamos más unidades Hounsfield. Y aquí también vemos la presencia de los trombos, de los coágulos de sangre.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vean, Medina hace este postproceso de ese mismo estudio, de ese mismo caso, y pues vemos cómo estos espacios que no se ve como de contraste es por la presencia de trombos, ¿sale? Vemos que aquí, acá hay otro trombo, incluso aquí con técnica de MIP, vemos también presencias de trombo, vemos aquí trombo, y aquí tenemos otro preset. Estos que vemos aquí son preset. Tenemos un preset aquí, tenemos otro acá. Aquí nos muestra pues también el pulmón, y es lo que podemos obtener, realizar nosotros el postproceso, ¿de acuerdo? Pasemos al siguiente tema, que es seguimiento del bolo. Esta técnica también se denomina activación del bolo, bolus triggering o activación automática. Automated triggering. Bueno, no soy muy bueno para el inglés, pero bueno, entendamos que así se escribe nosotros en español, con nosotros aquí en México. Consiste en realizar mediciones automáticas sobre una estructura que, cuando alcance un umbral en unidades Hounsfield determinado, active el examen. Muchos se confunden con las técnicas de test bolus con bolus tracking, porque al momento que nosotros vamos a realizar nuestro bolus tracking, igual tenemos que hacer un corte en un mismo vaso, pero aquí la diferencia al test bolus es que aquí en el bolus tracking, al momento de hacer, bueno, hacemos mandamos dos cortes. El primero va a ser un precontrol, es decir, un localizador en donde queremos nuestro vaso de interés. Posterior a eso, pues ya vamos a mandar, ya con el contraste para adquirirlo, ya lo vamos a mandar directamente. Entonces esto ya lo va a ir censando. Va a llegar el momento en que nosotros, al colocar un ROI, esto lo vamos a colocar ya mediante, previo a la inyección de contraste, y cuando estemos realizando la inyección de contraste, vamos a colocar unidades con de umbral, que al momento de que detecte o supere ese umbral, se va a activar el disparo automático y va a adquirir la fase, ¿de acuerdo? Mientras que en el test bolus, pues tenemos que hacer primero, como bien el nombre lo menciona, un bolo de prueba. Es decir, no estamos haciendo nuestro estudio ya. Tenemos que hacer primero un bolo de prueba para verificar el pico máximo de opacidad y después hacer la adquisición. Pero no, aquí lo que hacemos es hacer un precontrol, situar el vaso de interés, colocarle un ROI y ya directamente irnos a la fase de adquisición, ¿sale? Y aquí tenemos igual el nombre en distintas marcas. Es importante que ya nosotros conozcamos en nuestro equipo cuál es el nombre. Por ejemplo, en Siemens, pues Bolus Tracking. En, en, en Philips también. Y pues en General Electric es Smart Prep, ¿sale? Pero estamos hablando del mismo seguimiento del bolo. A ver. Aquí están los pasos. Al principio se selecciona el protocolo adecuado y el área anatómica a estudiar. Se selecciona un corte donde aparezca la estructura de interés y sobre ella se coloca un ROI que mida la forma automática de la densidad. Posteriormente se administra el contraste mientras se realizan los cortes consecutivos a la altura anteriormente seleccionada y se realizan en el ROI mediciones constantes. Es decir, aquí ya no es una prueba de bolo, aquí ya directamente estamos inyectando el contraste. Cuando la densidad que detecte el ROI adquiera un umbral determinado por el usuario, la mesa de tomografía se moverá hasta la altura donde esté prefijado el inicio del examen y dará comienzo a la exploración. Ajá. Vean, aquí es lo que nos mencionan los pasos. Tenemos un localizador que es el precontrol,
En este caso igual nos vamos hacia la carina, a la altura de la carina o hacia la arteria pulmonar derecha. Realizamos aquí nuestro corte y lo que estamos haciendo aquí es colocar el ROI, ¿sale? Aquí lo que estamos haciendo, lo pusimos a... Vean, tenemos la ventaja de que al momento de colocar el ROI podemos dejar la pestañita activada que nos indica el disparo automático o podemos desactivarla. Ojo, al momento de desactivarla no va a mandar el disparo automático. Esto es visual. Nosotros lo que nos va a ayudar en ROI es nos va a dar las mediciones en unidades Hounsfield y nosotros mismos tenemos que estar atentos para que mandemos el disparo, ya que vuelvo a lo mismo, como estamos desactivando el disparo automático, nosotros tenemos que mandarlo de forma manual. Y vean, inyección de contraste y detector de umbral. Entonces, aquí ya hicimos nuestro precontrol. Aquí ya estamos mandando el contraste para nuestro estudio. Y como dice aquí, aviso, disparo automático desactivado, yo lo desactivé para que al momento que visualmente empecé a ver el realce unidades Hounsfield, eso con la finalidad de que vea y conozca yo como que de esa forma instantánea cómo es el comportamiento de la hemodinamia de la sangre. Eh, Aquí nos indica que, bueno, en este paciente, porque depende de cada tipo de paciente, al menos en este paciente, pues me indicó que va un poco rápido el contraste. Entonces yo no me esperé al umbral predeterminado, yo lo mandé antes. Por eso es que dice aquí disparo automático desactivado. Yo lo mandé antes, que ni siquiera llegó al umbral que estaba determinado. Ni siquiera esperé que llegara a las 100 unidades Hounsfield, ven, ni siquiera esperé. Apenas si empezó a levantar las 40 y yo mandé el disparo de forma manual. Si el disparo hubiera sido automático, pues bueno, hubiera esperado la gráfica, hubiera llegado y a este punto, se hubiera activado. Vamos a hacer la ilustración. Aquí si hubiera continuado, si hubiera llegado acá, al momento de llegar y al superar, el disparo automático ya se hubiera mandado. Pero ojo, yo lo hice de esta manera, desactivé el disparo automático, yo lo mandé de forma manual con la finalidad de que no me ganara el contraste, que es de es una consecuencia que puede existir al, al, al trabajar con un paciente que pues su gasto cardíaco sea elevado. Nos puede ganar el contraste. Si yo le hubiera puesto un umbral, posiblemente la adquisición me hubiera ganado el contraste, ¿de acuerdo? Es por eso que yo sugiero que si trabajamos una angiotomografía de arteria pulmonar con técnica de bolus tracking, de preferencia, dos cosas. Desactiven el disparo automático y véanlo ustedes de forma visual y mándenlo de forma manual. Y la otra, también podemos nosotros poder configurar la opción de corte, de intervalos de corte. Los intervalos de corte, pues también los podemos manejar, modificar como en el test bolus, de 2 segundos, ponerle a 1 segundo o de 1 segundo podemos ponerlo a 3 segundos. Es decir, que cada 3 segundos haga un disparo. O de cada 2 segundos haga un disparo, haga otro y así. O cada segundo haga un disparo, cada segundo haga otro disparo. Yo prefiero hacerlo así, ponerle disparos cada segundo. Vuelvo a repetir, nosotros lo podemos configurar para que yo lo hago con la finalidad de que si el paciente tiene un gasto cardíaco elevado, pues no me gane el contraste. Entonces cada segundo me va a estar dando un disparo, cada segundo un disparo, y así yo veo cómo el contraste va llegando y lo mando de forma manual. Y una vez que ya hayamos realizado nuestro estudio de angiotomografía, vamos a tener una información de la curva de intensificación. Esta curva de intensificación es la misma que la que les mostré hace un momento, pero la otra era al momento que estamos inyectando el contraste. Esta gráfica ya es después de haber realizado el estudio y se llama curva de intensificación.
Entonces aquí dice resultado de bolus tracking. Ajá, aquí en este caso sí está, en el estudio que se realizó, sí estaba el disparo automático activado. Entonces aquí vean el comportamiento, como desde los primeros cortes que empezó a ver, pues marcaba que no había presencia de contraste hasta que a partir del tiempo, los 10 segundos, empezaba ya a haber contraste. Aquí es un intervalo de 10 a los 15 segundos. Entonces, en este intervalo de 10 a 15 segundos, empezaba el contraste ya a levantar en unidades Hounsfield. Ajá. Entonces, cuando llegó al umbral de 150, se activó el disparo automático y realizó la adquisición de la tomografía. Ahora, las ventajas del seguimiento de bolo o bolus tracking. Permite sincronizar las unidades Hounsfield para un buen realce. Ajá. Permite desactivar el disparo automático y realizarlo de forma manual, que es lo que les mencionaba. El disparo de adquisición viendo mediante el ROI, es lo que yo les decía. Si desactivamos el disparo automático, pues nosotros visualmente con el ROI vamos viendo cómo va siendo el realce respecto al tiempo. Se puede colocar ROI al aire, ajá, en caso de no poder desactivar el disparo automático, que por lo que yo sé, bueno, en Siemens sí lo podemos desactivar. Desconozco honestamente en las diferentes marcas si se puede desactivar, pero en caso de que no se pueda desactivar el disparo automático, pues lo que muchos hacen es colocar el ROI al aire. Y sí, tal cual, hacemos nuestro localizador, pero no colocamos el ROI en el vaso de interés, ¿no? Sino lo colocamos en el aire, porque en el aire pues no va a detectar ninguna densidad que sea hiper. El aire pues en tomografía va a ser va a ser hipodenso obviamente, y pues no nos va a mandar un disparo automático. Eso es en el caso de que la opción de disparo automático no esté en los equipos. Podemos colocar el ROI al aire. Permite modificar el tiempo de intervalo entre cada disparo, aumentándolo o disminuyéndolo. Esto ya les había comentado, que al igual del test bolus, podemos eh, modificar nosotros el intervalo. Está configurado cada 2 segundos, pero para hacer angiotomografía pulmonar, a mí en mi ejemplo, a mí sí me gusta reducir el tiempo a intervalos de cada segundo. Y bueno, aquí dice sugeribles para estudios vasculares no cercanos al corazón, como angiotomografía de carótidas, cráneo, aorta, arterias ilíacas, arterias de miembros superiores e inferiores. Ajá. ¿Por qué no a estudios cardíacos? Porque, pues, a veces, mmm, como tal, al mandar ya la cantidad de contraste, pues no conocemos el comportamiento de la hemodinamia de la sangre. Entonces, si mandamos mayor cantidad de contraste, pues posiblemente tengamos un artefacto en la vena cava superior y no tengamos tanta opacidad en las arterias coronarias. Entonces, es sugerible. Ya es cuestión de que igual lo practiquen o lo, o lo, o lo vayan mejorando con base a su experiencia, pero ya depende de cada quien. Si lo realiza el estudio de esta técnica de bolus tracking para estudios de corazón o no, ¿sale? Y bueno, tiene desventajas. Posee un retardo entre el momento que detecta el umbral y el inicio de la exploración. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de que ya detecte el umbral, pues va a haber un intervalo de tiempo en el momento que detecta el umbral, al momento que la camilla se posicione al punto de inicio para realizar el examen. Ese intervalo de tiempo a veces puede ser de 3, ya exagerados, 4 segundos. Ajá. Puede ser de 3 a 4 segundos, pero recuerden, esos segundos son importantes porque en esos segundos pues se nos puede pasar el contraste rápido. Enfoquémonos en el ejemplo de arterias pulmonares. En ese tiempo de intervalo que detecta el umbral
a la posición de inicio, pues puede hacer que yo ya pierda el contraste en la arteria pulmonar. Ajá. Y dice aquí, en caso de no tener, en caso de tener activado el disparo automático, pudiera detectar el ROI, ajá, una densidad que se asemeje al umbral sin ser el contraste. Ojo, hay que tener cuidado en no colocar el ROI en placa, en donde haya presencia de placas calcificadas o cerca de la vena cava superior, porque al momento de que nos genere el artefacto, al momento de introducir el contraste, y si detecta el ROI este artefacto, el ROI no va a saber que es contraste, solamente él se va a basar a que es un umbral que ya llegó, que ya superó, entonces va a mandar el disparo automático, y posiblemente pues nuestra adquisición de angiotomografía pues no tengamos contraste, ¿sale? Por esto, por esta razón. Aquí dice placas calcificadas o artefacto de la vena cava superior en el caso de estudios cardíacos y realizar erróneamente una adquisición sin la llegada del contraste real. Así es que hay que tener cuidado, no hay que colocar el ROI cerca de la vena cava superior cuando realicemos estudios de angiotomografía cardíaca, de estudios coronarios, no coronarios, hay que tener cuidado. Ajá, entonces, si esto es cuando el ROI tiene disparo automático, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado si lo activamos, hay que tener cuidado que no colocarlo cerca de donde haya placas calcificadas o cerca de la vena cava. Aquí hay otra cosa, si el ROI llega a salirse del vaso de interés por movimiento del paciente, este no podría detectar y alcanzar el umbral predeterminado por el usuario. Ajá. Entonces, o al contrario, si, por ejemplo, si lo ponen en la arteria aorta y se mueve el paciente y por accidente ese ROI llega a detectar el hueso, pues el hueso es hiperdenso, va a detectar su unidad Hounsfield y va a mandar el disparo automático. Entonces hay que tener mucho cuidado igual que nuestro paciente coopere al 100% para evitar que haya movimiento y que que el mismo movimiento del paciente, pues el ROI se va a mantener fijo en el sitio donde lo colocamos, llámese en la matriz. Ajá, pero al momento de que realicemos los cortes y el paciente se mueve, pues nos puede afectar, ¿sale? En estudios cardíacos coronarios y no coronarios se desconoce la hemodinamia de la sangre, por lo que se podría inyectar una cantidad excesiva o insuficiente. De igual manera, si el gasto cardíaco es rápido, el contraste nos puede ganar durante la adquisición. Y entonces sí hay que tener principalmente cuidado si lo usamos en estudios cardíacos coronarios y no coronarios. Ajá. Aquí pues al usarlo pues no conocemos cómo es la hemodinamia de nuestro paciente. No sabemos si el corazón pues si la hemodinamia de la sangre pues va a avanzar pronto, va a ser lenta, eso lo desconocemos porque ya estamos realizando directamente la adquisición con el contraste. Y por último, no nos da información sobre la duración del estudio, algo que en el test bolus sí nos da la información, igual tomando como ejemplo un estudio de angiotomografía pulmonar, es lo que les decía. Si como los intervalos de tiempo lo manejamos a 2, si pasa 2 segundos y el contraste permanece en la arteria pulmonar, pasan otros 2 segundos y permanece en la arteria pulmonar y pasan otros 2 segundos y apenas el contraste ya está pasando a las venas pulmonares, pues quiere decir que se mantiene en un tiempo promedio de 5 segundos el contraste en la pulmonar. Entonces ese tiempo nosotros podemos ponerle en la duración usando, ojo, test bolus. Pero, pero este dato lo vamos a desconocer si utilizamos bolus tracking. Otro ejemplo, lo que les comentaba también, de que si en un corte tenemos el contraste en la arteria pulmonar y pasan 2 segundos y el contraste ya está en la arteria pulmonar, pues ¿qué quiere decir esto? Que en nuestra duración
realicemos nuestra adquisición del estudio una duración corta que ni siquiera llegue a lo mejor a los 2 segundos, o ponerle 2 segundos o que no llegue a los 2 segundos. Entonces el test bolus sí nos va a ayudar a determinar la duración del estudio, mientras que en bolus tracking es una de sus desventajas, no nos da información sobre la duración del estudio. Aquí les voy a compartir un video de, eh, de un ejemplo. Yo inyecté a nuestro paciente contraste directamente utilizando la técnica de bolus tracking, pero nos ganó el contraste, ¿sale? Esto fue por el intervalo de tiempo que les mencioné, de que al momento que detectó aquí el umbral y se posicionó la mesa al inicio, que fue cráneo caudal, es de este tiempo para acá, exactamente no se posicionó aquí, perdón, estoy colocando ahora sí el señalador. Aquí fue el corte donde va a realizar. Entonces, este intervalo de tiempo que fue de aquí a la posición de inicio, exactamente no se posicionó aquí la camilla, se posicionó más arriba. Eso lo hace prácticamente para agarrar vuelo y ahora sí adquirirlo, ¿sale? Pero ya perdimos de 3 a 4 segundos en este intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Que el contraste nos ganó, por la razón de que el paciente, pues, su gasto cardíaco, pues, es un poco alto de lo normal. Entonces, nos ganó el contraste. Vamos a reproducir el video. Vean, aquí ya hicimos el estudio simple, ya tenemos con base al estudio simple donde va a estar nuestro localizador, el precontrol, ya realizamos nuestro precontrol, colocamos el ROI, aquí, en el tronco de la pulmonar, desactivé el disparo automático, y vean otra cosa que, a ver, vamos a ver si lo hice aquí. Ya no me dejaba, no, aquí no le puse, aquí no modifiqué el intervalo de los cortes del control. Entonces vean, vamos a iniciar ya nuestra inyección de contraste. Vemos aquí en el ROI que pusimos, vemos nuestra tabla, dice disparo automático desactivado. Vean, aquí empecé a ver contraste y ya mandé el contraste, pero vean, este intervalo al momento de que detectó y se posicionó la mesa al inicio, fueron más o menos, pues, ni 2 segundos, pero vean, aquí tengo poco contraste en la arteria pulmonar. Nos quedamos muy escasos en las unidades Hounsfield. Por esa razón, pues quise repetir el estudio, porque vean, incluso hasta aquí ya vemos que el contraste ya pasó a las cavidades izquierdas del corazón. ¿Sale? Ya está en la vena pulmonar. Ahora estamos repitiendo el estudio. Esta fue la adquisición. Aquí ya estamos repitiendo el estudio. A ver, vamos a esperar. Aquí estaba decidiendo entre volverlo a repetir o no, pero no, pues así de forma visual no me gustó el realce que hubo en la arteria pulmonar. Aquí ya le puse la opción de bolus tracking, otra vez lo voy a realizar en el mismo corte igual. A ver, aquí vamos a ver. Si lo hice, hasta eso creo que bajé un poquito. No, sí lo hice en la misma posición, en la arteria pulmonar derecha. Vean, volví a colocar el ROI. Aquí lo que hice fue mandar más cantidad de contraste, ¿sale? Le había puesto 30, casi en promedio cuando uso la técnica de bolus tracking le puse 30, pero en este caso dije, yo creo que si le voy a poner más contraste le puse 40. Entonces vean aquí,
Y ahí contraste, entonces ya se posicionó la mesa y ahora sí adquirí la adquisición. Fue como con 40 mililitros, ¿sale? Eso por la razón de que el gasto cardíaco del paciente es elevado, por lo cual la sangre se va muy rápido, por eso mandé más cantidad de contraste, ¿de acuerdo? Entonces, vean, y estamos reconstruyéndolo. Aquí está en reconstrucción, aquí vemos las imágenes. Y ya vemos una buena adquisición, pero lo ideal es que de preferencia esto sea la primera, entonces por eso les puse aquí que me ganó el contraste en la primera adquisición. Ya esta fue la segunda adquisición, incluso vean, ya hay contraste aquí en la arteria aorta. Ujú. Este fue otro paciente. Aquí vamos a reproducir el video. Vamos a hacer el estudio simple. Ajá. Aquí igual le di la indicación al paciente con mi voz. Hacemos el estudio simple. El precontrol, que es el localizador. Aquí está. Lo que estoy haciendo ahorita es posicionar nuestro filoview, nuestro FOB. Aquí puse una segunda reconstrucción para pulmón, para parénquima pulmonar. Y bien, aquí lo que estamos haciendo es colocando la posición de inicio y posición final de nuestro estudio, colocando nuestro límite superior e inferior, en otras palabras. Lo mismo, fase venosa, que es lo que hacemos en mi centro de trabajo, colocar la posición, y lo que estoy haciendo aquí es igualar el tamaño de campo. Bueno, perdón, aquí ya estoy buscando la arteria pulmonar derecha, a la altura de la carina, para nuestro precontrol, ¿vale? Pulse mover. Ya hice mi corte, este es el corte, este es el efectivo. Aquí ya puse el ROI. Desactivé el disparo y ojo, bueno, aquí el mínimo tiempo de retardo. Y vean, esto es lo que les decía. Bajé el intervalo de tiempo a 1 segundo, ¿sale? Porque estaba a 2 segundos. Aquí sí lo bajé a 1 segundo. Entonces ya estamos preparados para iniciar con el control, que es ya con la llegada del contraste. Vean, igual disparo automático desactivado. Esto lo estoy haciendo visual, estoy viendo las unidades. Vean, ya vi que llegó las unidades Huntsville, lo activé de forma manual y excelente. Tenemos el contraste, la máxima opacidad en la arteria pulmonar, que es lo que nos interesa. Entonces, este fue un estudio que se hizo a la primera. Lo ideal es que así sean todos. Lamento decir que a veces esas variantes de cada paciente por su edad, por su patología, pues a veces, pues quizá en ocasiones sí nos salgan, en otras ocasiones no. Es por eso que es más preciso para mis gustos utilizar test bolus, pero pues cada quien tiene su opinión. Y si no lo usan, si les gusta usar la técnica de bolus tracking, pues hay que considerar que existen esas variantes por parte del paciente, por parte de la edad, por parte de las patologías, para poder hacernos la idea de un cálculo de la cantidad de contraste. Pero en sí, de forma general, si utilizamos técnica de bolus tracking, lo primero que les sugiero es
disminuir los tiempos de el retardo mínimo a partir del control, que sea 2 segundos, y reducir los intervalos de corte a corte que nos va a hacer. Yo lo hago a 1 segundo, y darle la indicación de forma manual, la indicación de respiración de forma manual, ¿sale? Y vean, con la técnica de bolus tracking en este estudio, pues no, nos salió bien la adquisición. Ajá. Eh, Esto es una técnica que ya les había mencionado, técnica MIP. Y pues aquí tenemos el contraste en nuestra arteria pulmonar. Esta es una reconstrucción curva, ajá, con base a la referencia axial, y nos da este resultado, una arteria pulmonar. Ajá. Entonces está bien hecho este estudio con esa técnica de bolus tracking. Conclusión. Ambas técnicas de sincronización para realizar estudios de angiotomografía tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante conocer ampliamente su funcionamiento, y dada la experiencia o indicación por parte del médico radiólogo que dirija el procedimiento, llevar a cabo la que más convenga. Ya les compartí cómo es que funcionan, con base al ejemplo de un estudio de angiotomografía pulmonar. Esto se puede realizar con cualquier otro estudio. Hubo una ocasión que lo hicimos con una angiotomografía de cráneo, sí, con la técnica de test bolus. Desventajas es de que ya el parénquima cerebral ya tenía contraste para cuando realizamos la fase arterial, pues ya teníamos contraste en el parénquima. Entonces, pues eh, para gustos de nuestro médico, pues ya estaba como pues ya estaba, por así decirlo, perfundido el parénquima, a diferencia como si lo hubiéramos hecho con bolus tracking. Ahí el contraste hubiera llegado directo y puro. Esa es la ventaja de bolus tracking, ¿sale? Por eso, sugerencia realizarlos con técnica de test bolus en estudios cardíacos, llámese coronarios, no coronarios, es sugerencia. Y ya lo demás, que es estudio que sea angiotomografía cerebral, carótidas, arteria aorta, ilíacas, miembros inferiores, miembros superiores, es más conveniente utilizar bolus tracking, ¿sale? Pero pues ya ustedes me van a contar con base a la experiencia que vayan a tener con sus estudios. Ya concluimos lo que es la primera unidad. Entonces, sí me gustaría que me mandaran, por favor, a mi correo electrónico, desde que empezamos el curso hasta ahorita, las dudas que tengan para programar la clase de aclaración de dudas, si es que las llegan a tener. Igual sí me gustaría que me escribieran en mi correo y me dijeran, pues para mí los temas se comprendieron muy bien, igual para darlo por hecho, y de esta manera ya concluimos la primera unidad. Y pues prepárense porque sí existe una evaluación. Es un examen sencillo, sí, ya se los estaré comunicando para que lo lleven a cabo, ¿sale? Pero antes de esto, sí, me gustaría que me mandaran a mi correo eh, si tienen dudas o si no hay dudas, para que yo esté por hecho de que ya podamos pasar al examen, ¿sale? Y pues esto es todo, que tengan un excelente día. Agradezco el tiempo que dedican a su curso, y pues de todo corazón yo deseo que esto lo adquieran, lo aprendan, para que pues tengan una muy buena práctica. Y al momento de que ustedes lleguen a manejar, en el caso de que no lo hayan hecho a manejar un estudio de un tomógrafo, pues no tengan miedo a que la van a regar, o ese tipo de temores, ¿no? Al final de cuentas,
cada usuario al momento de manejar un equipo de tomografía, pues va a tener sus propios aprendizajes. Lamentablemente a veces se aprende pues cometiendo ciertos errores que yo no los llamo errores, son experiencias que después te ayudan a seguir creciendo, a seguir mejorando los estudios, ¿sale? Pero pues con base a estas herramientas que les proporciono, espero que puedan llevar a cabo con mucho éxito sus estudios de angiotomografía. Y pues ya después de esto vamos a pasar ahora sí a lo que nos compete, que son los protocolos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.